Muchas gracias. Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Ya algunos nos vimos en la anterior sesión de ayudantía, la número 1, ¿sí? Hoy tenemos la número 2, que nos trae el tema del trabajo práctico, número 2, ¿sí? ¿Tienen alguna inquietud que quieran compartir antes de comenzar? Sí. Yo quisiera hacer una pregunta que puede estar un poco pava, pero me decía entonces entre covarianza y correlación. Sí. En términos simples, ¿cuál es la diferencia? Correlación, varianza, es cómo varían dos, en este caso estamos hablando de activos, ¿sí? Lo vamos a ver activo I y activo J, supongamos, covarianza, cómo covarían entre ellos, ¿cómo covarían? Correlación es qué relación existe, qué relación, ¿sí? La covarianza en términos de notación, en este caso ahora vamos a trabajar en el ejercicio, tendríamos covarianza entre activo I, activo J, en este caso el retornos esperados, como sea. Correlación es ρ, lo van a encontrar así, si rememoran los conceptos en decisiones gerenciales. ¿Cuál es la correlación entre, cuál es la relación entre ellos? ¿Sí? Una correlación, uno podría pensar si está, como sea la nube de puntos, ¿sí? En este caso es una correlación positiva, que existe, directa, ¿no es cierto? O si en este caso uno hiciera la gráfica de cómo es la relación a mayor retorno de I, mayor retorno de J, en este caso por ejemplo, y así. ¿Sí? Covarianza es varianzas de cada uno. Ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? También, bueno, esto puede ser en positivo, también puede ser una relación negativa, o puede ocurrir alguna relación, no relación. Que haya una nube de puntos, ¿no es cierto? Algún outlier, si quieren, pero que no hayan relaciones. Relación directa, relación inversa, no hay relación. Y eso va a estar dado por el valor. Lo vamos a ver en los ejemplos y va a quedar claro. Bien, vamos a comenzar con el trabajo práctico. ¿No vieron Robert Shiller? ¿No? No. Un término para confirmar. ¿Sí? Era lo que esperaba, pero quería confirmar con ustedes. Bien, lo van a ver en el tercer bloque, ¿sí? Con lo cual vamos a resolver ejercicio de capítulo 3, ejercicio de capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. ¿Sí? Los rudimentos generales. Yo voy a tratar de darles una guía como para que ustedes puedan estar encaminados de manera exitosa en la resolución del trabajo práctico. Así es que... ¿Ya no lo hacemos? No. No para la entrega. No para la entrega del TPS. Pero si el concepto lo tienen que ver para... Pero lo vamos a ver en clase, ¿no? Lo van a ver en clase, exactamente. Sí. Bien. Bueno, Bueno, entonces procedamos. Lo que no es escala, no. Capítulo 3. ¿Ven bien la pantalla? Sí. ¿Se ven? Bien. Dadas las rentabilidades de Exxon que se muestran en la tabla 2.2, cuyos valores están copiados en la tabla 3.3 aquí debajo en el papel, en la pantalla lo pueden ver ustedes, confirme que el debido estándar de dichas rentabilidades es del 15%, tal y como se sugiere en el texto, que es el texto de Javier Estrada. El punto 2, dadas las rentabilidades de American Express, Amex, el ticker, entre 1994 y 2003, mostradas en la tabla 3.3, calcula el desvío estándar de las rentabilidades. Por completitud, calcule este número dividiendo por T y por T menos 1. Pregunta, ¿es Amex más riesgoso que Exxon y que Intel? Tienen la tabla. Punto número 3, suponiendo que las rentabilidades de Amex siguen una distribución normal, disculpen, estime el intervalo dentro del cual deberían fluctuar las rentabilidades con una probabilidad
del 95%. ¿Cómo se compara este intervalo con los expuestos en el texto para Exxon e Intel? Y ahí tienen ayuda en el campus virtual. Del apartado de trabajos prácticos. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo el ejercicio? Dado que estas son rentabilidades anuales, ¿no? Esto es un dato para cada año. Tenemos desde el periodo 1994 hasta 2003 y tenemos para 3 activos, para 3 instrumentos, ¿sí? Que son acciones. Exxon, Amex e Intel, ¿sí? Todos cotizantes en la bolsa de Nueva York, en NYSE, New York Stock Exchange. ¿Qué pide el punto número 1? Confirme que el desvío estándar de dichas rentabilidades es del 15%. El desvío estándar, ¿qué es? Una medida estadística. ¿Y qué representa en este contexto? La media, con respecto a la media. Exactamente lo que es el riesgo, ¿sí? Que son los puntos en relación a la media. Entonces, aquí vamos a comenzar a calcular, ¿sí? El desvío, hay que comprobar que el desvío estándar es del 15% y es para ¿quién? Para Exxon. Bien, ¿qué van a utilizar? ¿Qué van a utilizar? ¿Cómo lo van a calcular? Desvío estándar del conjunto de Desvío estándar P. P. Lo voy a poner en inglés porque es la versión que hay aquí, ¿sí? En castellano es otra la fórmula. ¿Cómo? No, es Desvest.p. O sea, la letra estaba con P o sin P, ¿no? Uno dividía el promedio y el otro dividía el promedio de los cuadrados. Vamos a las distinciones. Sí, claro. Aquí la fórmula en castellano. Consulta, ¿cuál es la diferencia? Yo en castellano usé la des está. Ahora vamos a ir a eso. Bien, bueno, todos saben que lo que va entre el paréntesis son los argumentos. En este caso son las observaciones que presenta Exxon. ¿Sí? Las observaciones anuales, y esto es lo que va en el paréntesis. La pregunta es, ahora aquí vemos cuáles son las fórmulas en castellano y aquí vemos su correlato en inglés. Desvest P, el argumento, es STDR P, Standard Deviation, y el argumento. Y lo mismo para una alternativa que es Desvest y es STDR. ¿Y cuál es la diferencia? La P es de población. Y esto tiene que ver con que si los datos que estamos teniendo forman parte del todo, son el mismo todo, la población, la completitud, o si es una muestra, ¿sí? Y ahí las fórmulas van a ser distintas, pero lo que hay que tener en claro es lo conceptual. ¿Por qué? Porque en el caso de precisamente la varianza y el desvío estándar, hay algo que en los estimadores, en términos estadísticos, no es propio, no es un tema de la materia, pero se lo comento para que tengan el conocimiento y sepan por qué usar una u otra. Hay algo que es el sesgo. Los estimadores son sesgados. En el caso de la varianza, hay estimadores que son insesgados. La media poblacional, la media muestral, perdón. La media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. La varianza muestral y por ende el desvío estándar muestral es un estimador sesgado. Entonces, se calculan
se tienen diferentes formas de cálculo y por eso luego le va a decir en el punto 2, por completitud divida por t o por t menos 1. ¿Por qué? Porque en el caso del muestral, que va a ser el utilizado, el t menos 1, hay una pérdida de grado de libertad. Entonces, ahí está la diferencia, ¿sí? Por eso, si uno va a tomar los datos y va a decir, bueno, yo supongo que estos son los datos totales. En realidad, la rentabilidad que se presenta, a menos que uno en el libro explicite de que, o en el artículo de donde provenga la información explicite de cómo fue tomada, uno debería pensar que todos los datos son los correspondientes a todo el año y fueron computados no una muestra. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. El por qué después dice que tiene que tener una distribución. Suponga que siguen una distribución normal. Eso ya lo vamos a ver. Pero entonces, de ahí es que tenemos por qué utilizamos P para población o por qué utilizamos desbest, en el caso castellano, para muestra, y lo mismo para inglés con P o sin P. Los cálculos no van a diferir en gran magnitud, pero tienen una distinción y más que nada es metodológica. Cuando uno tiene que calcular y tiene que decir cuál es la metodología utilizada. Entonces, en este caso, vamos a calcula la desviación estándar basado en la población entera, dado como argumentos todos los que vamos a tomar, que son las observaciones desde el año 94 hasta el año 2013. ...15% es lo que dice el enunciado, ¿no? Confirme que el desvío estándar de dicha rentabilidad es del 15%, tal y como sugiere el texto. ¿Sí? Si ustedes desearan, en este caso, calculamos el poblacional, vamos a suponer con M el muestral, con P el poblacional. Si ustedes desearan calcular el muestral, porque esto es una muestra de años, en realidad este es el periodo que uno está, pero es una muestra de todos los años que que puede tener la serie de este instrumento financiero. Entonces calcularía ST-DEV, que fue lo que dijimos, y aquí pueden ver que hay una pequeña variación y se debe metodológicamente a esta cuestión, es si consideramos que los datos son poblacionales o son muestrales. ¿Sí? ¿Qué uno diga voy a usar el poblacional y no el muestral? ¿La cantidad de datos? La cuestión es cuando uno va a hacer el estudio, va a aplicar una metodología. ¿Sí? Entonces, al momento de establecer la metodología, dice cuál fue la población que se abarcó para el estudio, qué tamaño, qué tan representativo. Para eso hay distintas medidas estadísticas. Entonces uno dice, en general, uno lo que va a hacer es trabajar con muestras, por lo costoso que tiene trabajar con la población todo el tiempo. ¿Por qué los censos se hacen cada 10 años? Porque es costoso hacer un censo que mida la completitud de la población. Entonces uno dice, bueno, voy a hacer tal muestra, voy a aplicar tales estimadores y esos estimadores voy a intentar con esos estimadores obtener el parámetro poblacional. Lo que a una muestra es estimador, a una población es el parámetro. ¿Sí? Para el caso, lo que quiero decir es lo siguiente: para la población, la media está representada por mu, y para la muestra, la media es x raya. Para la población, la desviación estándar es sigma cuadrado, para la muestra, s cuadrado. Para la población, el desvío estándar, sigma, para la muestra, s. ¿Sí?
desvío estándar de la muestra, varianza de la muestra, media muestral. ¿Sí? Desvío estándar, varianza, media poblacional. Parámetros estimadores. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí demostramos el punto 1 y vemos que Exxon 15, como se pedía, Amex 29, Intel 55,9%. Ahora la pregunta que hace es, en el punto 2, dadas las rentabilidades, calcule el desvío estándar de las rentabilidades por completitud, ya están calculados, tanto con T y con T-1, y pregunta si Amex es más riesgoso que Exxon y que Intel. Entonces, ¿qué tienden a pensar? Que el desvío estándar de Amex es del 29%, mientras que el desvío estándar de Exxon es de 15%. ¿Es más riesgoso Amex que Exxon? ¿Sí? Exacto, porque como dijeron al principio, ¿qué es lo que estoy calculando con el desvío estándar? ¿Cuál es el desvío de las observaciones respecto de la media? Entonces, si estos desvíos y estas observaciones están más alejadas de la media que en un caso, es porque tengo más riesgo. Puedo ganar más, pero también puedo perder más. ¿Qué significa calcular este número dividiendo por T y por T-1? Que es Eso, la cantidad de periodos. eso mismo, eso mismo que decíamos, lo que calcular por T y calcular por T-1 es si estoy considerando que es una muestra o que es la población. Si es la población, tomo todo, si estoy asumiendo que es la población, tomo todas las observaciones. Si asumo que es una muestra, como el estimador va a ser sesgado, porque la varianza y el desvío estándar, la varianza y por ende el desvío estándar son sesgados, los estimadores, entonces calculo, le saco un grado de libertad y por eso es T-1. El T-1 es el grado de libertad. T es la cantidad de observaciones, sacar el grado de libertad -1. Okay. Y después pregunta, ¿y que Intel es más riesgosa? ¿Cuál a priori presenta con estos valores mayor riesgo? ¿Amex o Intel? Intel, exactamente. Suponiendo el punto 3, suponiendo que las rentabilidades de Amex siguen una distribución normal, estima el intervalo dentro del cual debería... Una pregunta. Sí. Disculpa si estoy repitiendo, pero normalmente cuando uno le dan datos, ¿estima que es población, muestra o cuáles suelen utilizar ustedes? Digamos? Es la consideración, Sí. es la consideración que uno haga al hacer el estudio. Cuando uno va a tener los datos, sabe de qué proviene. Si uno dice, para dar por caso que estamos en el periodo previo a las elecciones y las encuestadoras hacen sus estudios sobre la preferencia de los ciudadanos, ¿qué están haciendo? Sí, Muestra de todo lo que uno escucha de un encuestador. Encontramos que las personas muestran preferencias por tal candidato o por tal otro. Lo que está haciendo es decir, bueno, hice una encuesta, pregunté, después hay que o sea, hay que fijarse en la fuente y en base a la fuente estimar cuál es la respuesta. Siempre en la cuestión técnica, en la cuestión de la encuesta, además del resultado, lo que uno escucha son resultados, pero lo que hay es un estudio donde se dice, bueno, se tomó tal relevamiento, tal zona de relevamiento, se hizo mediante con tales características, la cantidad de encuestada, la cantidad de observaciones en este caso son, ¿cuántas? 10 observaciones. Uno podría decir 10 observaciones, entonces sabe si, obviamente que las encuestas sabe que es muestral. Porque si no tendría que hacer un censo, a ver qué es lo que votarían todos, y eso se va a ver el día de la votación, ¿sí? Para ver cuál es la cantidad total considerada. Entonces,
Lo que dice el punto 3 es, suponiendo que las rentabilidades de Amex siguen una distribución normal, estima el intervalo dentro del cual deberían fluctuar las rentabilidades con una probabilidad del 95%. ¿Cómo se compara este intervalo con los expuestos en el texto para Exxon e Inter? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que... ¿de qué estamos hablando? Permítanme borrar. Así pasamos al siguiente punto, pero ¿qué está pidiendo calcular? Un intervalo que tenga, ¿qué característica? Que con una probabilidad del 95% contenga la rentabilidad que uno espera que se obtenga de este activo, ¿sí? Suponiendo que sí, y el dato importante es suponiendo que siguen una distribución normal, y ahora vamos a ir a eso. Entonces, dentro del cual deberían fluctuar, porque no tenemos certeza. Lo que hay certeza es que en el pasado se evidenciaron estos comportamientos. De esto ya hay certeza. El 31 de diciembre de 2003 se tomó el último dato de la acción, se calculó cuánto fue la rentabilidad y digo que era 20.60. Pero el 1 de enero, bueno, no hay actividad. El 2 de enero, no sabemos, ya es el futuro. Entonces, se espera, ¿sí? Entonces, lo que plantea es que se espere con una distribución normal. Los datos pueden tener distintos tipos de distribuciones y esas distribuciones para poder hacer predicción no van a dar los mismos resultados si fuera, por ejemplo, que uno dijera que los datos siguen una distribución T-de-Student, los datos siguen una distribución chi cuadrado, los datos siguen una distribución binomial, lo vieron en decisiones gerenciales, ¿no? De sí o no, dos resultados. No es lo mismo una distribución Weibull, no es lo mismo. Entonces acá, para simplificar el concepto, es que suponemos que los datos siguen una distribución normal, ¿sí? Una distribución normal. Para hacer la simplificación voy a tomar la distribución normal, el valor a hallar es z, ¿sí? Que sigue, como lo dice el enunciado, la distribución normal. Yo voy a tomar la distribución normal estandarizada, ¿sí? Es lo mismo. Podemos obtener valores, ¿sí? ¿Cuál es la media que estamos considerando? Bueno, después de estandarizar, vamos a decir que la media sigue, la media toma el valor de 0, porque es el que correspondiente a la estandarizada. Ahora, lo que plantea es que la rentabilidad debería fluctuar. ¿Cuál es el intervalo donde va a fluctuar la rentabilidad? Con una probabilidad del 95%. O sea, que tengo que conseguir cuál es este límite inferior y cuál es este límite superior. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hay a izquierda del límite inferior y a derecha del límite superior? Hay observaciones que van a ser el 5%. Como son dos colas, es